Hola, ¿cómo están? Reciban saludos. Hoy vamos a ver precisamente este tema de naturaleza de la ciencia. Ya habíamos estado revisando lo que era la epistemología. Recuerden que era esta parte de la eh, filosofía que pues nos enseñaba entre saber, poder diferenciar entre creencia y saber, y finalmente saber qué es saber. Entonces, ahora vamos precisamente con esta naturaleza de la ciencia, como lo estamos viendo aquí, y comenzamos entonces. Como hemos visto, pues a lo largo del tiempo, los investigadores han desarrollado pues muchísimas concepciones sobre esta concepción de la naturaleza de la ciencia. Sobre todo se han enfocado hacia la parte de las ciencias naturales, eh, también de las ciencias exactas y de las ciencias humanas. Y acuérdense que también tenemos una interrelación entre estas. Eh, no utilizamos los mismos métodos. Recordemos que es muy difícil llevar el puro campo epistemológico en la parte de las ciencias humanas, dado que pues las humanas, recuerden que vamos más hacia la parte subjetiva de cómo investigamos. Eh, entonces, volviendo a hacer una recordatorio que nuestros principales métodos de investigación, pues tenemos lo que es la observación, el pensamiento y la experimentación, la comprobación de las hipótesis, que es precisamente uno de los aspectos fundamentales que necesitamos conocer para entender la naturaleza de la ciencia. Entonces, si recuerdan, estuvieron haciendo una lectura precisamente del desarrollo de la investigación en las universidades. Entonces, con esto pueden entender un poco mejor esta parte de la alfabetización en la ciencia como una necesidad primordial y sobre todo para nuestras licenciaturas, el poder acceder a esta información de carácter científico, o sea, esta información de carácter validado, pertinente, que ha tenido a bien ser investigado a lo largo del tiempo. Eh, Precisamente, pues, lo que buscamos es, como lo dice aquí, involucrarse en la comprensión del mundo que nos rodea. Ahora bien, ¿qué es la naturaleza de la ciencia? Dice que es un complejo de valores e ideas relacionados al desarrollo del conocimiento y se adquieren conociendo a los problemas de forma en la que lo hacen los científicos. Entonces ya recordamos que tenemos un método científico en el cual observamos, planteamos hipótesis, las experimentamos y obtenemos los resultados. Y en el caso contrario, obviamente, de las ciencias sociales, pues tenemos esta parte de observación y otro tipo de instrumentos de recolección de datos para poderle dar la validez a la parte experimental de las ciencias humanas. Ahora, ¿qué características podemos encontrar dentro de la naturaleza de la ciencia? Recordemos, y siempre les he hecho énfasis, que la observación siempre va a ser su primordial herramienta para la recolección de datos, y tenemos aquí que para validar su conocimiento tenemos que generar ciertos modelos para poder llegar a una generalización de los fenómenos. Entonces, aquí tratamos más que nada de explicar entonces esta situación de las ciencias sociales en donde entre más se repita la observación del número de casos y lleguemos a las mismas conclusiones, entonces vamos a poder dar una mayor validez a nuestros, por decirlo así, nuestros experimentos. En este caso van a ser nuestras observaciones. Entonces recuerden que una de las características principales es
la observación. Por otra parte, tenemos obviamente la experimentación, que ya sabemos que este es un paso muy riguroso del método científico, pero en nuestra parte de las ciencias sociales o ciencias humanas no podemos hacer experimentación para poder llegar a hacer generalizaciones. Acuérdense que en las ciencias sociales vamos casi siempre al contrario, perdón, no vamos a deducir, sino vamos a inducir para poder llegar a lo general. Entonces, dice aquí, sirve para poder dar validez a las hipótesis que realizamos durante la observación de lo que estamos investigando. Pero ¿de qué manera las hipótesis las podemos comprobar o las podemos llevar a otro nivel en la cuestión de las ciencias humanas para poder precisamente promulgar teorías acerca de los fenómenos que estamos observando? Precisamente con la observación, y obviamente hay diferentes técnicas, ¿no? En base al tipo de estudio que yo estoy realizando. Entonces vamos a tener la triangulación, vamos a tener, obviamente también puede haber cierta estadística. Recuerden que tenemos una parte de entrevista, entonces vamos a tener otro tipo de métodos para hacer o para poder encajar esta parte de experimentación dentro de las ciencias sociales. Ahora bien, tenemos leyes dentro de estas características de la naturaleza de la ciencia, y aquí, por ejemplo, no dice nada sucede al azar, todo tiene una causa. Todo esto primero fue formulado como una hipótesis y después de alguna manera se pudieron comprobar para poderse volver teorías, ¿sí? Entonces, digo, como lo vemos en la imagen, muy simple, pues el niño está experimentando de alguna forma y ¿qué pasa, no? Que es lo que nuestros ejemplos muy burdos, pues obviamente introduce los dedos en el enchufe de la conexión eléctrica y recibe la descarga. Entonces a partir de ahí se genera una pequeña teoría en la cual pues sabe que ese dispositivo conduce electricidad y obviamente pues viene una descarga que le va a generar un estímulo desagradable. Ahora bien, lo que les explicaba ahorita, ¿no? De la cuestión de las teorías. Tenemos leyes, tenemos teorías, pero hay una distinción entre cada una. La ley me explica por qué está ocurriendo el fenómeno y la teoría son las explicaciones, o sea, todo lo que nosotros como investigadores generamos para poder explicar esos fenómenos de manera que pueda ser entendible para toda la comunidad científica y, como ya se los he dicho en muchas ocasiones, para el entendimiento de la población en general. Recordemos que tenemos que usar un lenguaje que no solamente entendamos nosotros como psicólogos o como científicos o como investigadores, sino que esto precisamente tiene que trascender hacia una población en general. Entonces, esa sería la diferencia entre una y otra. Por un lado, la ley nos va a permitir saber por qué cae un rayo, por qué suceden a lo mejor algunas situaciones dentro de una comunidad, y a partir de eso podemos generar nosotros, en base a esta ley, pues investigar de alguna otra manera y generar teorías de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Otra característica, estas teorías y modelos que nos dan precisamente la explicación. Primero, yo hago una situación por medio de la observación, una situación totalmente subjetiva. Yo digo que sucede tal fenómeno
y es mi propia percepción, pero esto no puede quedar así porque yo tengo que seguir experimentando y experimentando y experimentando, o en este caso observando, para poder llegar a hacer la generalización de este fenómeno que está ocurriendo, ¿sí? No a partir de mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera observación, sino que es una observación constante, en este caso para nosotros que pertenecemos a la parte de las ciencias sociales, el estar haciendo una observación o cualquier otro tipo de técnica que utilicemos para la recolección de datos, para que precisamente volvamos a esto, a poder generalizar esta situación o este fenómeno que está siendo observado. Si leen aquí dice, por lo regular no son permanentes y van cambiando conforme va avanzando la tecnología. Entonces recuerden, antes pues no podíamos tener, por ejemplo, vayamos a una situación en donde teníamos que tener observaciones y lo único que podíamos tener era un diario de campo para anotar lo que estábamos observando. Hoy en día tenemos dispositivos como el teléfono celular, que siempre se los he dicho, en donde podemos eh, tener la evidencia en video, podemos tener la evidencia en audio, y entonces esto nos explica precisamente que estas situaciones, estos modelos van a ir cambiando conforme la tecnología nos vaya permitiendo poder avanzar para poder hacer nuevas inferencias sobre ese fenómeno que estamos observando. Ahora bien, precisamente aquí en esta diapositiva estamos hablando precisamente de también tenemos que elegir un modelo adecuado para lo que estamos investigando. ¿Por qué? Aquí les pongo precisamente este ejemplo en el cual podemos ver los modelos psicológicos, ¿no? Tenemos haciéndonos un panorama, por ejemplo, dentro de la psicología clínica. Tenemos varios modelos desde los cuales podemos abordar o podríamos abordar al paciente. Igualmente, bueno, esto lo podemos hacer también desde la parte educativa. La parte psicodinámica, tenemos la parte conductual, humanista, cognitiva y la parte social. Entonces nosotros a partir de estos modelos psicológicos tenemos que utilizar o saber cuál es el modelo, por ejemplo, de estos 5, que se va a acomodar de una manera más eficiente para lo que queremos realizar o la información que queremos obtener, ¿sí? Precisamente dice que tiene la intención de explicar las causas por las cuales sucede el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, poniéndoles un ejemplo desde el punto de vista clínico, hay pacientes que no van a poder acceder a la parte psicodinámica porque no les acomoda por su tipo de personalidad. En otro ejemplo, en la parte educativa, por ejemplo, con los niños y niñas pacientes o diagnosticados con trastornos de déficit de atención, por lo regular siempre vamos a tener que usar el modelo conductual y el modelo cognitivo para poder llevar a cabo no solo el tratamiento, sino también esta parte de acomodamiento o de acomodación dentro del aula, ¿sí? Y combinándolo con algunas otras corrientes como sería la parte humanista y la parte social. Entonces, quisiera que esto quedara entendido con este pequeño modelo, ¿no? Este modelo que escogí para que ustedes entendieran esta parte de cómo escoger el modelo, perdón, para poder atender una necesidad. Ok, aquí entonces las ciencias humanas, y entonces quiere decir que cada vez que yo hago ciencia o que pretendo hacer una investigación está ceñida a un contexto cultural determinado y es influenciado por ese mismo contexto y los cambios que hay en ese contexto. Por eso acuérdense que aquí entonces sería bastante
complicado generalizar los resultados que puedo obtener dentro de una comunidad cercana aquí a la ciudad a otra, ¿no? Pueden variar incluso de comunidad a comunidad porque el contexto cultural es muy distinto, ¿sí? No es lo mismo acercarnos a hacer una investigación dentro de una comunidad que está a pocos kilómetros de la ciudad a una comunidad en donde apenas llega, por ejemplo, el servicio de transporte, ¿sí? Entonces ya les he platicado muchos ejemplos, ¿no? sobre esta situación del contexto. Entonces debemos de tener en cuenta esta parte del contexto cultural, en donde estoy aterrizando o donde estoy haciendo esta investigación para poder llevar a cabo y obtener los resultados que yo estoy esperando obtener, ¿sí? No puedo adecuar lo que estoy obteniendo, lo que estoy aplicando como un alguna perdón, algún método de recolección de datos, no lo puedo generalizar y pensar que esto mismo que estoy obteniendo, por ejemplo, en una escuela de aquí de la ciudad, no lo puedo generalizar y enviarlo a que eso mismo sucede dentro de las próximas comunidades que están a la periferia de la ciudad y mucho menos a una comunidad que está aún todavía más lejos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta mucho ese contexto cultural. Y ya para finalizar este tema de la naturaleza de la ciencia, no solamente es aprendernos cuáles son sus características, la observación, la experimentación, el modelo idóneo para llevar a cabo la investigación, sino que esta naturaleza de la ciencia nos ayude precisamente a tomar las mejores decisiones para poder incluso sobrevivir, ¿no? Aquí dice precisamente que de las principales razones sobre la naturaleza de la ciencia y el saber científico es que para cualquier persona le sirva para poder tomar las mejores decisiones y para reflexionar sobre las cuestiones que está teniendo sobre su propia vida. Aquí les puse este ejemplo. Obviamente sabemos que si yo llevo una dieta a base de puros carbohidratos, pues obviamente, ¿qué consecuencias voy a tener? Subir de peso y por ende lo más probable es que tenga problemas de salud, problemas metabólicos y todo lo que desencadena una mala alimentación, por ejemplo, con puros carbohidratos. Entonces, es como esto, irme muy burdamente a estos artículos, ¿no? De revista en donde encontramos que comer frutas rojas previene la oxidación del cuerpo. O consumir todas las hojas verdes ayuda a la eliminación o al mejor funcionamiento de los sistemas en el cuerpo. Entonces, esa es principalmente la finalidad de conocer la naturaleza de las ciencias. No exactamente y únicamente conocer, igual que el método científico, cuáles son las características, no, sino cómo saber combinar esas características para que yo pueda llegar a esta reflexión. Entonces, espero haya quedado entendido esta temática y nos vemos posteriormente. Saludos.